Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será igual, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, hoy entramos a nuestra lección número 21, como les estuve hablando, de esta serie titulada Pacto de Sangre. Y la razón por la cual estamos compartiendo esta enseñanza es porque simplemente la gran mayoría de nosotros no ha escuchado esa palabra acerca de lo que es el pacto establecido por Dios para con el hombre. Y por la falta de conocimiento, por la falta de revelación de esa palabra en cuanto a lo que es el pacto, se han levantado muchas enseñanzas antibíblicas, muchas enseñanzas contrarias a la voluntad de Dios, y mucha gente del pueblo de Dios está practicando cosas que no son realmente bíblicas y están practicando cosas que no tienen base fundamental. Por ende, nosotros sabemos de que el hombre no puede establecer pacto con Dios. Todos los pactos que hemos visto hasta el día de hoy, hemos visto 4 pactos. Hemos visto el pacto edénico, hemos visto el pacto adámico, hemos visto el pacto de Noé y hemos visto el pacto de Abraham. Hoy vamos a entrar al siguiente pacto, que es el pacto mosaico. Pero en todos los pactos no es el hombre quien establece pacto con Dios, es Dios quien establece pacto con el hombre. ¿Por qué? Porque está determinado que si la persona no cumple la parte de su pacto pactada, por lo tanto, dice la misma ley que el hombre o tal persona debe de morir irremisiblemente. O sea, no hay vuelta atrás, no hay perdón, sino simplemente es merecedor de la muerte. Por eso Jesús estuvo enseñando en la tierra de no juréis ni por el cielo, ni por esto, ni por esto. ¿Por qué? Porque el juramento es la confirmación de un pacto. Y lo que Jesús está tratando de evitar es de que el hombre establezca pactos con Dios, porque no puede hacerlo. Caso contrario, la persona debería demostrar que es capaz de pagar y responder al pacto que está estableciendo, aún inclusive con su propia muerte. Por eso es que el hombre no puede establecer pacto con Dios. Hay mucha gente que anda enseñando, haga su pacto con Dios, traiga esto para establecer su pacto con Dios, la cual no es bíblico, porque en ninguna parte de la Biblia la encontramos. Más bien encontramos en toda la Biblia lo que es realmente el verdadero pacto, la cual venimos estudiando. Hoy entramos a la lección número 21. Hemos visto ya el pacto edénico, hemos visto el pacto de Adán, el pacto con Noé, y hemos estado terminando la semana pasada acerca de lo que es el pacto abrámico, y hemos estado viendo la transición entre el pacto de Abraham y el pacto mosaico, en la cual vamos a introducirnos en esta oportunidad. Y hemos visto cómo es que en Éxodo, si vayamos a Éxodo, por favor, capítulo 1, encontramos que hay una declaración que se hace acerca de el libro de Éxodo, capítulo 1. Versículo 19. Dice: y las parteras respondieron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Nosotros vimos la semana pasada cómo es que estas parteras hablaban acerca de la mujer hebrea, la mujer judía, porque nosotros hemos visto que el pueblo judío es un pueblo compacto, es un pueblo que Dios estableció pacto con Abraham, y por causa del pacto que Dios estableció con Abraham, se crea una nación, se levanta un pueblo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y digo de acuerdo porque Dios le dijo a Abraham: Abraham, voy a engrandecerte, voy a hacer de ti una nación tan grande, tan poderosa. Y esa nación que es levantada, que son los judíos, es un pueblo que Dios levantó por causa del pacto que Él estableció a Abraham. Por eso que Dios
buscó a Abraham, ya vimos cuánto tiempo duró Abraham para responder, y asimismo Dios buscó a Abraham para establecer un pacto, y asimismo hemos enseñado que Dios te ha buscado a ti. No es que tú busques de Dios, no es que tú estés empezando a mirar las cosas espirituales, no, es Dios quien colocó en tu corazón el buscarlo a Él. Es Dios quien empezó la búsqueda depositando en tu corazón una idea, un sentimiento, una voz, una sensación de buscar de Dios, de buscar saber más de las cosas espirituales de Dios. Fue Dios quien empezó a atraerte hacia Él mismo. Y fue Dios que en su atraerte hacia Él mismo te ha traído a este lugar con un propósito de poderte entrenar, de poderte capacitar y de que puedas cumplir la tarea que Dios te ha encomendado al enviarte a la tierra. Porque ¿cuántos sabes que somos gente con propósito? Bien, y si somos gente con propósito y tenemos un propósito, significa que tenemos una tarea pendiente que realizar, y ya muchos lo están realizando, y esa es la tarea, ese es el propósito por la cual tú has sido enviado a la tierra. Tú has sido traído a este país, tú has sido traído a esta ciudad, porque pudo haber sido otra ciudad, pudo haber sido otro país, pero Dios te trajo a este lugar, este país, esta ciudad, y te trajo en este tiempo. Pudo haber sido 20 años atrás, pudo haber sido quizás 5 años después, pero Dios te trajo en el tiempo correcto, porque así es Dios. Dios nos pone en el lugar, en el tiempo que Él ha establecido en sus designios. Y somos gente de propósito y somos gente de pacto, porque toda persona que entregó su vida a Jesús ya estableció un pacto con Dios. No que la persona para con Dios, pero Dios estableció un pacto con el hombre, y toda persona que nace de nuevo, que entrega su vida a Jesús, entra en ese pacto que Dios estableció. Y pastor, pero si no cumplo la parte de mi pacto, déjame decirte, no necesitas que tú cumplas la parte, porque alguien ya la cumplió por ti. ¿Saben cómo se llama? Jesús. Jesús cumplió esa parte. Él fue tu representante entre el pacto entre Dios y el hombre. Por eso la Biblia habla de que Jesús es el único mediador entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. Jesucristo hecho hombre, porque Él fue nuestro representante y ya la hemos cumplido a través de Él. Entonces nosotros estamos estudiando lo que es el pacto, y hemos visto cómo es que estas mujeres, por causa del pacto, eran fuertes, eran robustas. Estas mujeres, al tener pacto con Dios, y no solo las mujeres, sino aún el pueblo mismo, por causa del pacto, es que fueron prosperados. Leamos por favor la palabra de Dios, y dice en el versículo 20, vamos a leer esa parte, luego vamos a ir a otro versículo. Dice el versículo 20, dice: y Dios hizo bien en las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y luego dice, leamos por favor en el versículo, déjenme ver, estoy viendo el versículo 8, leámoslo por favor. Dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor, dice, y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. La Biblia dice que en el versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Por causa del pacto es que el pueblo de Israel empezó a ser próspero, y por causa del pacto vimos nosotros la semana pasada que el pueblo de Israel salió con todas las riquezas de Egipto, porque esa es causa del pacto, los beneficios de estar en pacto con alguien. Recuerden que Dios estableció un pacto con el hombre, estableció un pacto con Abraham, y le dijo a Abraham: Abraham, voy a multiplicarte. Dice la escritura aún incluso: voy a hacer esto de ti, tú vas a ser cabeza, vas a ser quien bendiga a las naciones, por causa de pacto. Y tú y yo somos gente de pacto. Pero miren lo que hace la gente de pacto, el que conoce el pacto. Por eso dijimos en Salmos 25:14, ¿no?, que Dios revela su pacto a aquellos que tienen intimidad con Él. Y cuando la Biblia habla de intimidad, habla de ese momento en el cual uno busca de Dios.
este tiempo que ustedes están teniendo en este lugar, sentados, escuchando la palabra de Dios, y algunos levantando su mano para orarle, se llama tener intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque estamos aquí reunidos para escuchar su palabra, para adorarle, para expresarle lo que hay en nuestro corazón a Él. Por eso es importante que nosotros le cantemos, le adoremos, le exaltemos, porque Él desea escuchar tus palabras que salen de adentro. Pero si Él no oye tus palabras, Él entiende que aún en tu corazón no hay nada por la cual tú puedas agradecerle o declarar lo que es Él para ti. Cuando una persona está enamorada de alguien, ¿qué le dice? Cosas bonitas, cosas hermosas. Cuando una persona está interesada en alguien, la enamora, lo enamora, no sé de dónde saca poemas, pero se las inventa y se las declara. Amén. De la misma manera es nosotros para con Dios. Le expresamos lo que hay en nuestro corazón, le decimos lo que hay en nuestro corazón a Él continuamente. No solamente una vez cuando vimos algo bueno, sino continuamente podemos nosotros declarar palabras para Él. Y Él se agrada, porque la Biblia dice que tales sacrificios se agrada a Dios. En otras palabras, ¿es importante la alabanza? Por supuesto que sí. ¿Es importante la oración? Por supuesto que sí. Porque Dios se agrada de ella cuando te oye a ti que tú le declaras algo. Pero si solamente estás parado, observando y no declarando, porque la declaración tiene que salir de tu corazón, entonces simplemente Dios sabe que no hay nada en tu corazón para con Él. Por eso es importante la palabra de Dios, por eso es importante entrenarnos continuamente. Y por causa de la palabra de Dios, o por causa del pacto, dije antes, el pueblo de Israel, y no solamente hablo de las mujeres o no solamente hablo de ciertos hombres, no, el pueblo de Israel y aún incluso hombres en la actualidad han hecho cosas y han sido capaces de hacer cosas extraordinarias. Mira lo que dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 11, versículo 32. Quiero que antes de entrar a hablar sobre el pacto mosaico, quiero que podamos ver lo grandioso que ocurrió en el pueblo de Israel en cuanto a aquellos que estuvieron en pacto con Dios. Y dice Daniel capítulo 11, versículo 32. Dice así. Daniel 11, 32. Y quiero decirte que esta palabra es para cada persona que ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón y que ha establecido ese pacto para con Dios. Mira lo que dice esa escritura en el capítulo 11, versículo 32. Dice así. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Vamos a leer, dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, más, escúcheme bien, porque esa es la segunda parte de este versículo, dice, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahora, nuevamente voy a repetir esa segunda parte que es la que más me ha impactado y la que quiero compartir con ustedes. Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Sé que hay varias versiones aquí de la Biblia y esa palabra actuará, sé que dice de otra manera. ¿Hay alguien aquí que tenga una versión que diga la última parte? Porque en la versión Reina Valera dice y actuará. En otra versión, ¿qué dice? ¿Alguien tiene otra versión? Porque yo voy a decir algo y no quiero decir, el pastor de dónde la habrá sacado. Pero si hay alguien que tiene una versión diferente aquí, nadie. La última parte, Luis Daga. La última parte del versículo 32. Se mantendrá firme y no les hará caso, dice. Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice la Reina Valera. Y no les harán caso. Ok, ¿alguien más? Otra versión, antes que yo diga la versión que tengo aquí. Esa palabra actuará, en otra versión dice, harán proezas. El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y hace
proezas. Y hace proezas por causa de conocer a su Dios. Si tú conoces a Dios y ese conocimiento te va a llevar a esforzarte y a hacer cosas extraordinarias aquí en la tierra que otras personas no lo harían. Porque eso es lo que ocurrió con Josué. ¿Cuántos se acuerdan que Josué hizo una proeza extraordinaria en la tierra? ¿Cuál fue la proeza que hizo Josué? Estando en medio de una batalla y Josué teniendo la palabra de Dios que le dijo: ve, derrota a tal rey porque te he entregado a ese rey en tus manos. Y todavía no había acabado el día, todavía no había terminado de derrotar a ese rey y todo su pueblo, porque Dios le dijo: te lo he puesto en tus manos. Y el día se acababa, así es que Josué dijo lo siguiente: sol, detente, y luna, tú también. Y la Biblia dice que el día se detuvo, el sol se detuvo y la luna se detuvo. Ese hombre, Josué, que conocía a Dios. ¿Y saben por qué conocía Josué a Dios? Porque tuvo un maestro. ¿Quién fue su maestro? Moisés. Moisés le enseñó de quién era ese Dios, porque Josué vio al pueblo de Israel cómo es que ellos no sufrían las plagas, pero sí veía cómo es que sobre Egipto llegaban las plagas. Josué conocía a ese Dios porque estaba cerca de Moisés. Josué experimentó el poder de Dios y por eso un día él, en medio de una palabra que Dios le dijo, sol, detente, luna, tú también. Y dice la palabra de Dios que Josué derrotó a su enemigo. Y Dios dice que tuvo que hacer caso a la palabra de este hombre llamado Josué. ¿Por qué Dios hizo caso a la palabra de Josué? Porque Josué conocía a Dios y sabía que había un pacto de parte de Dios para con el pueblo de Israel. Y por eso la Escritura dice: el pueblo que conoce a su Dios, dice, se esforzará y hará proezas y actuará, hará cosas grandes. No solo tenemos el ejemplo de Moisés, de Josué que acabo de mencionar, sino también tenemos el ejemplo de Sansón. ¿Cuántos saben de Sansón? ¿Verdad que hizo proezas? Sansón hizo muchas proezas, ¿no? Y luego podemos encontrar aún incluso a David. ¿Cuántos saben que David hizo una proeza extraordinaria? La Biblia dice que había todo un ejército que había ido a la guerra y sale este paladín representando a los filisteos, un gigante, y todo el pueblo de Israel, el ejército del Dios vivo, según David, se detuvo frente a este paladín y no podían avanzar. La Biblia dice que estuvieron estancados 40 días en el valle y no podían avanzar por causa de este gigante que se ponía en medio del valle y decía palabras. Y ellos tuvieron miedo a las palabras que salían de este gigante. 40 días estuvo así. El pueblo no pudo avanzar. Aún incluso el rey de Israel, aún incluso el rey Saúl, que había peleado muchas batallas y experimentado en la batalla, no hizo nada al respecto. Aún incluso el mismo ejército de Israel que había peleado otras batallas, tampoco pudo haber hecho algo. Pero llega David por causa de que su padre le envía para llevar comida para sus hermanos. Y llega David y comienza a escuchar la noticia del día. Y David dice las siguientes palabras. Vamos por favor a 1 Samuel. Capítulo 17, versículo 26. 1 Samuel 17, 26. Dice lo siguiente. Estamos hablando acerca de la gente de pacto. Estamos hablando de gente que tuvo pacto con Dios. En otras palabras, estamos hablando de nosotros mismos. Y dice 1 Samuel capítulo 17, versículo 26, dice lo siguiente. Se acerca este joven viendo que el ejército de Israel no podía avanzar frente a la presencia de este paladín gigante. Y luego David, joven David, tenía sus 18 años en esa época. Se acerca, dice el versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? O sea, David
tomó esa actitud. Escúcheme bien, la actitud de ese paladín filisteo, de este gigante, David lo tomó como una ofensa de haber hecho contra el ejército de Israel. Y recuerden que David no pertenecía al ejército. David era pastor de ovejas. Pero David dice, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo? Y dice la palabra incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Nosotros dijimos que la señal del pacto abrámico, ¿cuál era? La circuncisión, como señal del pacto abrámico. Y por lo tanto, cuando David dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? David está diciendo, ¿quién es este hombre que no tiene pacto con Dios y se atreve a enfrentarse? ¿Y qué expresión tuvo David de su ejército que ni siquiera pertenecía a él? Él dice, al enfrentarse, dice, a los escuadrones del Dios viviente. ¿Saben que cuando una persona conoce a su Dios, se esfuerza y hace cosas que otros no pueden hacer? En otras palabras, hacen cosas extraordinarias en la tierra. David lo hizo. David conocía a Dios. David sabía que él era un hombre de pacto. Por eso, tú eres incircunciso, tú no tienes pacto con Dios. Yo sí tengo pacto con Dios. Y has provocado a los ejércitos, no del rey de Israel, no de Saúl. Has provocado a los ejércitos del Dios viviente. La gente que conoce a su Dios se esfuerza y comienza a hacer proezas. Su lenguaje es diferente. Su lenguaje empieza a cambiar. No es un lenguaje cualquiera, es un lenguaje diferente. ¿Cuántos saben que somos gente que bendice gente? ¿Y saben por qué somos gente que bendice gente? Porque Dios ha hecho pacto con nosotros para bendecir esta tierra. Y la tierra va a ser bendecida a través de nuestras vidas. Y somos gente de bendición. Dígale a la persona que está a tu lado, somos gente de bendiciones. Donde vayamos, dígale a la persona, donde vayamos, somos quienes traemos la bendición. Eso es lo que somos nosotros. Pero pastor, ¿cómo que somos? Sí, yo con la justa estoy. No, déjame decirte algo. Si Dios te ha llamado con un propósito. Así como Dios llamó a Abraham, y Abraham procedía de un lugar, escúcheme bien, donde su padre era recontraidólatra, porque su padre tenía ídolos. Su padre de Abraham no era una persona que buscaba de Dios. Abraham no creció en un hogar cristiano. Abraham creció en un hogar donde todo era idolatría. Pero dentro de todo ello, Dios llamó a Abraham enviándole una voz, diciéndole: Abraham, sal de tu tierra, sal de ese lugar, ven, te voy a mostrar una tierra. Ustedes saben que Abraham no lo escuchó de la noche a la mañana, como cada uno de nosotros no hemos escuchado la voz de Dios de la noche a la mañana. A mí me han predicado el evangelio y recuerden que siempre les he dicho, yo tenía un compañero de clase desde la secundaria o el high school, como lo puedan llamar. Durante esos 5 años lo ponían siempre a mi costado en la carpeta mía. Y los 5 años me decía este muchacho, Pedro Merino Cifuentes, así se llama: Cristo te ama, Francis, vamos a la iglesia. Y yo todos los 5 benditos años le decía: ¿sabes qué? Yo no nací para eso, ya no me hable. Pero al siguiente año lo volvían a poner ahí en mi carpeta. Durante los 5 años este joven me hablaba. Él nunca me mandó al infierno, eso sí, déjenme decirles algo. Nunca me mandó al infierno, pero siempre me hablaba del amor de Dios. Y yo llegaba alcoholizado, llegaba muchas veces drogados a la escuela, y este joven, la misma historia: Cristo te ama. Porque cuando Dios coloca una voz en tu corazón, porque Él te está llamando para hacer algo contigo, algo grande y extraordinario en la tierra. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te ha llamado para hacer algo extraordinario aquí en la tierra. Porque somos gente de pacto. Somos gente de pacto.
Somos gente que va a hacer historia dentro de la historia misma. Eso es lo que nosotros somos. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás entrenándote aquí por casualidad. Quizás alguien diga, ay, pastor, mucho conocimiento, tanto estudio. Pero ¿para qué tanto estudio? La vida cristiana hay que disfrutarla. Pero déjame decirte algo, sin conocimiento no hay avance. Yo quiero seguir usado por el Señor de una manera extraordinaria, como lo está haciendo. Y aún todavía estoy joven. Todavía no estoy viejito. Y quiero seguir aprendiendo para seguir siendo usado por Dios. De esa manera extraordinaria, porque soy un hombre de pacto. Y tú también. Amado hermano, amada hermana, eres una mujer, eres un hombre de pacto. Y por eso Dios te ha traído para seguirte preparando. No te canses del estudio. Porque eso va a hacer de que el momento oportuno, en el momento que Dios ha establecido, vas a hacer algo extraordinario en esta tierra. Porque para eso Dios te ha llamado. Para prepararte. Porque Moisés pudo haber dicho, Señor, no que me dijiste que yo iba a ser el libertador y ahora mira, he aquí, he matado 2 egipcios y tengo que ir huyendo al desierto. Y en el desierto no pasaba nada. Los 5 primeros años, Moisés, estoy convencido que Moisés hasta se olvidó de que Dios lo llamó para libertar a su pueblo. Porque Moisés sabía que Dios lo había llamado para libertar al pueblo de Israel. Y empezó a hacerlo a su manera, matando a 2 egipcios y ejerciendo justicia, según él, a favor del pueblo de Israel. Pero cuando lo descubrieron, Moisés tuvo que partir, tuvo que huir. Se fue al desierto, después de 5 años en el desierto, donde no pasaba nada, donde no veía ni siquiera la mano de Dios, donde él no podía ver ni siquiera el poder cumplir su propósito, cumplir lo que Dios le pidió que hiciera, liberar al pueblo de Israel. Pasaron 5, pasaron 10 años, pasaron 15, pasaron 20 y Moisés pudo haber dicho, ya la fregué. Ya metí la pata matando 2 egipcios. Ahora Dios ya no me quiere usar. Pasaron 25 años. Pasaron 30 años. Y no pasaba nada. Pero Moisés estaba siendo entrenado y capacitado en el desierto. Aprender a vivir y sobrevivir en el desierto no es fácil. Pero estuvo aprendiendo. Llegó los 40 años. Y de pronto Moisés ve algo. La zarza ardiente. Y vimos eso la semana pasada. Dios le dijo, voy a hacer esto en la tierra. He descendido para liberar a mi pueblo. Bueno, qué bueno. Al fin oyeron nuestras oraciones, pudo haber dicho Moisés. Pero luego Dios le dice, ahora ve tú y libera a mi pueblo. Porque Dios te ha llamado para hacer algo extraordinario en la tierra. De la misma manera que David. Pero hay un requisito importante que necesitamos entender, es conocer quién es aquel que te ha llamado. Conocer a la persona que te ha hecho venir a este lugar. No al hermano que te invitó a la iglesia, por si acaso. Porque el hermano que te invitó a la iglesia o la hermana que te invitó a la iglesia simplemente ha sido un medio por la cual Dios ha podido llegar a tu vida y confirmarte algo que quiere hacer en tu vida. Nada más. Nada más. Fueron solamente un canal de parte de Dios entre el cielo y la tierra. Fueron el puente entre el cielo y la tierra para poder traer una palabra a tu vida y tú puedas aceptar la invitación. Y por eso es que hoy te encuentras en este lugar. Porque Dios quiere decirte algo. Te he llamado para hacer que tú hagas algo en la tierra de una manera extraordinaria. No a tu manera, a mi manera. A la manera de Dios. No a la tuya. Moisés quiso hacer las cosas a su manera. Por eso dije, la gente de pacto hace cosas extraordinarias no porque tengan cierta habilidad, no, es por causa del pacto. Es que nosotros haremos y hacemos proezas en esta tierra. Amén. Diga a la persona que te están hablando. Diga. Ahora quiero que hagan lo siguiente, por favor. Digan a la persona así, levante su dedito así todos. Ahora dígale a la persona y dígale, yo soy una persona que hace proezas en esta tierra. Espérate tantito, dígale. Y lo verás. Amén.
Eso es lo que somos. Somos gente que hace proezas en esta tierra. Y lo hacemos no porque hayamos nacido en un lugar específico. Y lo hacemos no porque tengamos o no tengamos finanzas. Lo hacemos porque somos gente de pacto. Porque la gente de pacto hace cosas extraordinarias en la tierra. Porque conocemos a nuestro Dios. Y nos esforzamos. Y hacemos proezas en la tierra. Dios me dijo, levanta una comunidad. Y dije, no, Señor, no tengo a nadie que me ayude. Allá en Perú, si quieres, lo hago. No, aquí, no, allá. Y 2 años en esa lucha con el Señor. Y Dios ganó la batalla. ¿Cuántos saben que Dios siempre gana? Amén. Y yo tuve que decir, ok, Señor, está bien, lo voy a hacer. Digo, pero Señor, yo no tengo a nadie. Y el Señor me dijo, no te preocupes, porque yo voy a enviar gente para que lo haga. Y tú estás aquí. Tú eres la respuesta de Dios para cumplir una gran tarea extraordinaria en esta tierra. 8 años bendiciendo esta ciudad, 8 años bendiciendo familias y 8 años que seguiremos bendiciendo más y más familias. ¿Cuánto lo creen? ¿Amén? Por eso nosotros nos preparamos. Y nos preparamos y nos capacitamos por causa de que sabemos de que vamos a hacer cosas extraordinarias en la tierra. Porque la gente que se prepara sabe que en cualquier momento va a ser algo grande. Porque la preparación indica que está listo y preparado para cualquier acto sobrenatural, extraordinario que ocurre en la tierra, porque seremos las personas que va a usar Dios para ello. Por eso es la preparación. ¿Por qué se van nuestros hijos a la universidad? ¿Por qué te has ido a la universidad? ¿Por qué has buscado tu preparación? ¿No es para ser exitoso? De la misma manera en la vida cristiana. Nos capacitamos, nos entrenamos para ser exitosos. No ser uno más del montón. No ser uno más del montón de cristianos que hay en la tierra, sino ser gente diferente, gente exitosa, porque somos gente que hace proezas y hace cosas extraordinarias en la tierra. Y podemos decir como David, ¿y quién es este filisteo incircunciso que no tiene pacto con Dios? Yo soy un hombre de pacto. En otras palabras es lo que dijo David. Y tú te has metido con el ejército del Dios viviente. Ni siquiera dijo, te has metido con el ejército de Israel. Ni siquiera dijo, te has metido con la gente de Saúl. No, te has metido con el ejército del Dios viviente. Ese era el concepto de David. David tenía un concepto de Dios que es un Dios vivo. Y tiene su ejército. ¿Cuántos saben que nosotros somos un ejército? Somos soldados, amén. Ahora por favor no los quiero ver mañana trayendo una espada de plástico ahí colgada en su bolsillo por si acaso. Como ciertos lugares que conozco, no quiero decir los nombres, pero les hacen andar con sus espadas debajo del pantalón o por el costado del pantalón. Se los digo porque un hermano me lo contó. Pastor, menos mal he llegado a este lugar porque yo estuve yendo a tal lugar y nos decían que debemos andar con nuestra espada. ¿Tu espada? Sí, era una espada de plástico, ¿no? Y teníamos que andar todos los días en el trabajo con nuestra espada. Porque era la espada del Espíritu. En serio, qué locura, Dios mío. La gente como hace barbaridades por causa de la falta de conocimiento. Entonces este hombre, David, dice lo siguiente. Y vayamos ahora al versículo 42. Y dice, versículo 42, estamos leyendo 1 Samuel capítulo 17. Dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho. ¿Cuántos años dijimos que tenía? Unos 18 años. Y rubio y de hermoso parecer. En otras palabras, no se le notaba que era un hombre de guerra. Se le notaba un hombre de casa, delicado quizás, ¿no? Y luego dice, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David, miren lo que dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, mas yo vengo a ti
en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado, a quien tú has provocado. ¿Cómo miró David los problemas? ¿Cómo miró David los problemas? De una manera: Señor, ¿por qué permitiste que venga el gigante? ¿Cómo enfrentó David los problemas que se vinieron? No lo enfrentó con una actitud de queja. No lo enfrentó con una actitud de miedo y temor. ¿Y ahora qué hacemos? No lo enfrentó con una actitud de: vamos a hacer cadena de oración para interceder por ese filisteo para que se vaya o se muera o le dé un infarto. No. Lo enfrentó con palabras de convicción que él tenía de quién era Dios y quién era Dios para él. De ahí que siempre digo, somos gente de pacto. Si tú conoces tu pacto que tiene Dios para contigo y la conoces, tu forma de caminar en esta tierra será completamente diferente. Se lo digo por experiencia. Yo puedo caminar en esta tierra de una manera tranquila, sabiendo que es Dios quien me ha enviado a esta tierra a cumplir una tarea. Y más interesado en que yo cumpla esa tarea, no soy yo, es Él. Y Él, como está interesado en que yo cumpla una tarea en la tierra, me ha provisto y suplido los recursos que se necesitan para cumplir esa tarea. Ha puesto gente para cumplir esa tarea. Ha determinado el tiempo establecido para cumplir esa tarea. Por eso siempre les digo, Dios es mi Padre, es mi Señor, pero también es mi socio en esta tierra. Porque tenemos un pacto. Somos gente de pacto. Y Él va a suplirme. Él va a proveerme. Él va a abrir puertas. Él va a hacer que mi pie no tropiece. Él me va a sostener y me va a animar en los momentos difíciles. ¿O ustedes creen que el pastor siempre vive en el cielo y nunca tiene problemas? Porque si ustedes creen que el pastor nunca tiene problemas porque vive en el cielo, déjame decirte algo. El pastor vive en la tierra igual que tú. Y tiene no los mismos problemas que tú. Tiene más problemas que tú. Mucho más. Porque el pastor oye los problemas de muchos. Entonces, ¿cuántos problemas ya tiene el pastor? Muchos. Si tú te ahogas con tu problema, imagínate, 5 familias vienen a mí en una semana. ¿Cuántos problemas ya tengo? 5. Pero como yo tengo presente que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, Señor, esto no es mío, esto es tuyo. Toma los problemas. Es tuyo. ¿Qué es lo que tú tienes, Señor? La solución. La solución. Venga para acá la solución. Estoy tranquilo. Porque Él lo sabe hacer mejor. Mejor que yo. Somos gente de pacto. Y David dijo lo siguiente. Dice lo siguiente. Porque estamos hablando de acá que la gente de pacto hace proezas. Porque quiero que tengas en cuenta el pacto. Cuán importante es conocer el pacto. Y dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dice: Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Eso es lo que hace nuestro Dios. Dios hace proezas a través de nuestras vidas porque somos gente de pacto. Diga a la persona que está a Dios: tú eres un hombre de pacto o una mujer de pacto. Y todos nosotros sabemos de que David ganó esta pelea. Él solamente lanzó una piedrita, ¿no? Y le cayó en la frente a Goliat, ¿no? Sabemos que fue Dios quien impulsó la piedra tan fuerte para que quede impregnada dentro del cerebro y sacude ese cerebro y ¡pah! Estalle ese cerebro y ¡pum! Cayó desplomado el Goliat. Porque David conocía a Dios. Y David dijo: hoy vas a ser vencido. Y hoy las aves del cielo van a comer tu carne y la de todo el ejército que está detrás de ti. Hoy, no mañana, hoy Dios te entregará en mis manos. Pregunta: ¿ya la había entregado en sus manos? Pero David conocía a Dios.
¿Es ese tu lenguaje frente a los problemas? ¿Cuál es tu lenguaje frente a los problemas? Porque el lenguaje que tú tengas frente a los problemas va a revelar, escúchame, va a revelar la capacidad que tú tengas del pacto que Dios tiene contigo. Voy a repetirlo nuevamente. El lenguaje que tú tengas frente a los problemas que vengan a tu vida revelará el conocimiento que tú tengas del pacto que tiene Dios para contigo. Señor, el diablo nos está queriendo aplastar. El diablo quiere destruir mi vida, mi hogar. ¿Ese es tu lenguaje frente a las circunstancias? Significa que entonces no conoces tu pacto con Dios. Porque el que conoce a su Dios se esfuerza y actúa, hace proezas, hace cosas extraordinarias en la tierra. Porque David también conocía a Dios y le dijo: hoy problema se acabó, hoy te corto la cabeza, porque Dios me entrega en mis manos tu cabeza, a ti y a todo el ejército que está atrás tuyo. Y así ocurrió. Por eso es importante, vuelvo a repetir, el conocer nuestro pacto. Vamos 21 semanas hablando de ello. Y 21 semanas que sigo repitiendo, somos gente de pacto. Y hoy estoy enseñándote que la gente de pacto hace cosas extraordinarias en la tierra. Hace proezas en la tierra. No para, escúcheme bien, no para engrandecerte a ti mismo. Es por causa del pacto que Dios estableció contigo. Dios hizo un pacto conmigo como lo hizo contigo. Pero Él quiere que tú continuamente reconozcas que no eres tú, es Él. Es Él. Nada de lo que yo haya hecho y logrado en la vida es por causa de que yo me he esmerado, soy, qué sé yo. No, es por Él. Es por causa del pacto que hay entre Dios y mi persona. Y de la misma manera contigo. Ahora, no solamente tenemos la historia de Josué, tenemos la historia de Moisés, no solamente tenemos la historia de David, sino la Biblia habla de los valientes de David. Porque ellos sabían cómo era David. Ellos pudieron ver a través de su líder llamado David y comenzaron a hacer proezas por causa del conocer su pacto que Dios había establecido con el pueblo de Israel. Vamos a un pasaje, por favor. Vamos a 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23. Dice el versículo 10, perdón. Dice el versículo 10 de 2 de Samuel. 2 de Samuel capítulo 23, versículo 10. Dice lo siguiente. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él, o sea, él solito, él, entonces se paró en medio de aquel terreno, ¿y qué dice? Y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Un solo hombre se paró en medio del terreno, y creo que a él le gustaba mucho las lentejas, por eso la defendió a capa y espada. Porque dice que este hombre derrotó a todos los filisteos que se habían reunido ahí para llevarse o robarse las cosas.
Dice más adelante en el versículo 20. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, en Capsel, este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Hombres que conocían su pacto hicieron proezas. ¿Cuántos de ustedes podrían en un pozo matar a un león? Yo sé que ya eres postre de león en ese momento, pero este hombre conocía a su Dios. Daniel, otro hombre que conocía a Dios. Los amigos de Daniel, otros 3 que conocían a Dios. Le dijeron al rey: oye rey, ¿sabes tú que el Dios a quien nosotros servimos, Él nos va a librar de ese pozo o de ese horno en el cual tú estás calentándolo 7 veces y aún nos va a librar de tu mano? Se enojó el rey. ¿Qué hizo? Calentó 7 veces más y los lanzaron dentro del horno de fuego. ¿Y cuántos saben que ocurrió lo mismo que ellos decían en cuanto a su Dios? Dios no permitió que ni siquiera un pelo de ellos sea quemado, porque conocían a Dios. ¿Qué te quiero decir, mi amado hermano? Te quiero animar a que tú puedas entender que por causa de que Dios estableció un pacto contigo, tú y tu casa están destinados, escúchame bien, tú y tu casa están destinados a hacer proezas o cosas extraordinarias en esta tierra que cualquier otra persona no lo podría hacer. No sé si me lo creas o no, pero está escrito aquí en la palabra. La gente de pacto hace proezas en la tierra. No porque tengamos cierta habilidad, o no porque tengamos dinero o no la tengamos, o porque tengamos ciertas cosas o no, sino es por causa de que hay un pacto que Dios estableció contigo a través de Cristo Jesús. Porque la gente de pacto hace cosas extraordinarias en la tierra. Te puedo hablar de mucha gente bíblica, te puedo hablar de muchos hombres de Dios que han hecho cosas extraordinarias. Yo tengo una persona que aún vive y lo admiro muchísimo. Su nombre es Jim Andrews, un americano. Escuchó la voz de Dios en el año 1984-83 y llegó a Perú en el año 1985. Las iglesias en el Perú eran muy religiosas, muy legalistas. Dios los llamó y él fue y llegó a Perú y estableció el centro cristiano, Centro de Entrenamiento Bíblico Rema, a la cual más adelante fui capacitado y entrenado. Admiré la obra de ese hombre, cómo impactó la comunidad peruana. El instituto donde él preside, donde él ya se ha retirado por causa de la edad, han pasado ya 1985. Cada año salen cientos de estudiantes graduados para extender el reino de Dios. Lo admiré y lo sigo admirando, porque cómo es que una sola voz susurrada a tu oído para hacer algo puede hacer cosas extraordinarias. Y déjenme decirles algo. Él no trajo una misión para que le ayudaran y estuvieran haciendo, porque alguien diría: ah, pues americano tiene mucha plata. No, él llegó y las puertas se le abrieron. Él fue el primero en tomar los cines para predicar el evangelio. Y los cines se cerraban ante el crecimiento de este ministerio. Y actualmente es el ministerio más grande que hay en Perú. De ahí salieron muchos otros que Dios ha venido usando de una manera extraordinaria. De ahí que yo creo que la gente de pacto hace cosas extraordinarias. Como un hombre de Estados Unidos, solo por escuchar la voz que Dios le dijo: ve a Perú, a tal lugar y haz esto. Dios a través de ese hombre hizo algo extraordinario en Perú. Ahora son miles de iglesias que derivan de ese lugar. Y miles de hombres y mujeres que se han preparado en ese lugar están haciendo cosas extraordinarias en la tierra. Y yo soy parte de ello. Yo no haría la obra que ustedes están viendo si no hubiera sido entrenado, capacitado
por Dios a través de gente extraordinaria. Porque es lo que hace Dios. Ahora, Dios te ha traído a este lugar, ¿para qué? Para que hagas igual. Porque te ha traído con propósito. Te ha traído para que te capacites y te entrenes. Yo me entrené por 2 años. 4 horas diarias. 4 días a la semana. Exámenes cada 2 meses. Tareas varias. Y fui capacitado. Amo el estudio, me gusta prepararme. Porque sé que a través del estudio y a través de la preparación, uno hace cosas grandes en esta tierra. Y la persona que está a tu lado, dile, Dios te está hablando. Dios daba victoria a todos los hombres de pacto y mujeres de pacto en todas partes del mundo. Dios sigue dando victoria. Y también te está dando a ti la victoria para que lo hagas. Haz cosas extraordinarias. Pero déjame decirte algo, porque aquí es donde muchas veces nos vamos al extremo. Bueno, Dios quiere que yo haga cosas extraordinarias y hacemos cosas en vez de extender el reino de Dios, queremos hacer cosas para lucrarnos nosotros, para beneficiarnos nosotros. Recuerda que las cosas extraordinarias siempre tienen que ver con el beneficio de la gente, no tuya, de la gente. Y cuando haces esas cosas, tú dentro de esa gente eres beneficiado. Pero el primordial objetivo es la gente. Cuando piensas en la gente, significa que piensas en ti. La gente es la que a Dios le importa. Por la gente es la que Dios te ha llamado para enviarte a ellos a hacer cosas extraordinarias. Mira la persona que está a tu lado, Dios te está hablando. Por eso, mis amados hermanos, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo introduce a la tierra que Dios prometió. Ahí es donde vamos ahora a ver qué es lo que Dios le dijo a Moisés y al pueblo de Israel. Ahí es donde vamos a ver el pacto que Dios establece con Moisés. Y quiero que por favor vayamos a Éxodo capítulo 19. Porque hay una falta de entendimiento en cuanto a la ley y en cuanto a los preceptos, mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel. Y muchas veces vemos que lo que se le dio, ¿no? Porque mucha gente dice, okay, muchas leyes, muchos mandatos, muchos estos. Mejor dicho, en otras palabras, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas. Y vemos los mandamientos, los preceptos, los estatutos de Dios como una carga. Mas nunca lo hemos visto como un gran beneficio para nuestras vidas. Porque todos los preceptos, mandamientos y leyes que Dios estableció a su pueblo no fueron una carga para el pueblo de Israel. Fueron porque Dios quiso beneficiarlos. Y Dios quiso que sean diferentes y que vivan un resultado diferente en sus vidas por causa de la práctica de estos mandamientos, de la práctica de estos estatutos, de la práctica de estos preceptos, la cual Dios estableció con su pueblo. Porque todos nosotros vemos, mandatos, reglas, roles. Lo vemos como una carga y no lo vemos como un beneficio. Así que vamos a leer, dice el versículo 3 de Éxodo 19, dice: y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz
y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mira lo que Dios estaba queriendo hacer con el pueblo de Israel. Dios quería que el pueblo de Israel sea su tesoro especial. Es lo que dice, ¿no? Dice, leámonos, y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. O sea, en otras palabras, por causa de que eres mi especial tesoro, ¿cómo sería ahora el trato de Dios para con ellos? ¿Cuántos de ustedes, amados padres, amadas hermanas, dicen, no, tú eres mi hijo, mi tesorito especial, ¿no? Tú eres el tesorito de mi vida. ¿Y cómo tratas a tu tesorito de tu vida? A ver, amadas hermanas, ¿se acuerdan cuando ustedes le decían eso a sus esposos? Esposos, ¿se acuerdan cuando ustedes le decían eso a sus esposas? ¿No? Había un charco en el camino, se sacaban el yaque y lo ponían ahí para que la esposa no moje sus pies, ¿sí o no? ¿Así era? Cuando iban al restaurante le jalaban la silla, se sentaba, le ponían y luego él se sentaba, ¿no? ¿Qué más hacían? Cuando le invitaban a subir al carro, se bajaba del carro, le abría la puerta, le cerraba y él recién se iba adentro a sentarse. ¿Qué más le hacía? Le llamaban, le preguntaban, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No le decían, ¿ya está la comida? ¿Ya estoy en camino? No le decían eso. O sea, cuando tú le dices a alguien, tú eres mi tesoro especial, tu trato será de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Bien, acá Dios le dice, mira, yo quiero que ustedes sean mi tesoro especial, por eso voy a darles un trato especial, pero solo les pido que oigan mi voz. Porque el pueblo de Israel está saliendo de Egipto, un pueblo pagano, y está yéndose a una tierra donde había ¿qué? Gente inocente. Había gente que no estaba contaminada como los egipcios. Las prácticas de los pueblos que estaban alrededor de la tierra donde Dios estaba llevando a su pueblo era una tierra cuya práctica, cuyas costumbres eran completamente abominables ante Dios. Y Dios lo único que Él deseaba era proteger su pueblo. Y por eso Dios les dice preceptos, estatutos, mandamientos, para que el pueblo, al poner en práctica, pudiera evitarse las consecuencias que traen esas prácticas que ellos estaban practicando. No el pueblo de Israel, las otras naciones, los otros pueblos. Vamos a leerlo. Dice, versículo, vamos a saltarnos más adelante y vamos al Levítico 18. Levítico 18. Versículo 1. Dice, Levítico 18. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Luego dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco o introduzco, ni andaréis en sus estatutos o roles o forma de vida que ellos puedan tener. Versículo 4. Mis ordenanzas pondréis por obra. ¿Qué dice? ¿Mis o dice sus? Significa que es quien determina el estilo de vida de una persona
¿es determinada por Dios o es determinada por lo que ocurre alrededor? Por Dios. Dice, mis ordenanzas, recuerden que no son las ordenanzas del pastor, ni son las ordenanzas del mundo. Dice, mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis, andando en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis, ¿qué? Mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Si tú vives en los estatutos, en los preceptos que Él estableció, entonces vas a vivir largamente. Y si no caminas en esos estatutos, significa que la vida de la persona se va a acortar. Es lo que está queriendo decir. Sigamos. Por tanto, guardaréis, versículo 5, por tanto, guardaréis, dice, mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Mis amados hermanos, la razón de los preceptos, de los estatutos, de los mandamientos que Dios estableció, no es para poner en nosotros una carga, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer esto, porque he escuchado en el mundo cristiano, especialmente los creyentes que entran recién a las iglesias o a la vida cristiana, ¿no? Dicen lo siguiente: oh, yo estoy yendo ya a la iglesia, yo ya no puedo hacer esto. Oh, yo estoy yendo a la iglesia, yo ya no puedo hablar esto. Oh, yo estoy en la iglesia, yo estoy buscando a Dios, entonces yo ya no puedo hacer esto, yo ya no puedo. No se trata que ya no puedas, porque si quieres lo puedes hacer. Hay una razón mayor por la cual ya no lo practicamos. Porque mi obediencia ya no va a estar en base a los estatutos y preceptos del pueblo alrededor, sino va a ser ahora mi obediencia hacia los estatutos y preceptos y las ordenanzas de Dios, a quien yo ahora me he entregado. Quiero que ustedes vean la diferencia entre dos sistemas, dos mundos. Delante leímos que Dios quería hacer del pueblo de Israel su tesoro especial, un pueblo de sacerdotes y de gente santa. La palabra santa significa gente separada, gente que va a hacer diferencia, gente que va a marcar diferencia en la sociedad y que hará cosas que otros no han hecho, porque somos gente que hace cosas extraordinarias. Y mis ordenanzas son las que quiero que oigas, le dice Dios a Moisés. Y dile a mi pueblo, son mis ordenanzas, mis estatutos, guarden para que puedan vivir. Porque las prácticas que se realizaban afuera, a la tierra donde Dios los estaba llevando, las prácticas eran completamente, mis amados hermanos, completamente abominables ante los ojos de Dios. Y esas prácticas traían consecuencias que ahorita vamos a leer a ese mismo pueblo que las practicaba. Y Dios quería cuidar a su pueblo. Él dice, no lo practiquen porque no quiero que nada malo les ocurra a ustedes. Leamos por favor versículo 6. ¿De qué se trata? Dice versículo 18, capítulo 18, versículo 6. Dice, ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, ¿no? Tu madre es, no descubrirás su desnudez. ¿De qué está hablando estos versículos? De desnudez, de no mostrar más allá de lo que debes de mostrar. Pero actualmente, ¿cómo es la forma de vida de las personas? Quieren mostrar todo ahora. Por favor, no estoy en contra de la forma de vestir de alguien. Estoy hablando de lo que está escrito en la palabra de Dios. De no mostrar más allá de lo que debes de mostrar. Porque esa era la práctica de esos tiempos. ¿Qué tiene de malo? Dirá algunos, ¿no? Déjame decirte algo. Deshonra a tu persona. Te degrada a ti mismo. Significa que eres una persona de muy baja autoestima. Por eso es que necesitas el elogio de alguien. Y por ello
lo haces. Tienes un problema de autoestima muy profundo y necesitas el elogio de personas para que te puedas sentir bien. Sigue diciendo, versículo 9, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre, hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, de desnudez no descubrirás. Y comienza a hablar acerca de desnudez. Y no quiero mantenerme ahí, quiero saltarme a otro versículo en la cual podamos avanzar. Versículo 20 dice, además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. ¿De qué está hablando? De fornicación. Está hablando de adulterio, fornicación. Fornicación si es que antes de casarte tienes intimidad sexual con la persona. Y si estás casado, se llama adulterio. Y mira lo que dice el versículo, por favor. Leámoslo bien porque Dios nos dice algo y nos dice las consecuencias. Dice, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. ¿Y qué dice? Contaminándote con ella. ¿Qué de malo? ¿Cómo va a pensar eso, pastor, en estos tiempos? Usted tiene una mentalidad muy primitiva. ¿Cómo que me voy a contaminar? ¿No? Tan rico que es lo prohibido, dicen algunos. Quizás tú no veas lo que Dios está mirando, pero déjame decirte algo. Cuando una persona tiene intimidad sexual con alguien, se está uniendo a ella y se están haciendo uno solo. Parte de los problemas de esa persona están yendo sobre ti ahora. Y si lo haces con un desconocido o una desconocida que nunca has conocido y no sabes los problemas que pueda tener, eso vas a estar cargando toda tu vida. Y eso va a afectar tu vida, va a afectar tu futuro. Yo por eso lo hago con personas que yo conozco, pastor, ¿no? No, yo conozco a la persona, muchos años lo conozco, ¿no? Tú podrás saber de una persona, pero no sabes y conoces a la persona por causa de que los problemas son muchas veces internos. Y muchas veces los problemas son espirituales. Y la carga de ese problema espiritual te la estás montando encima cuando tienes ese acto. Y la Biblia dice que te has contaminado porque ahora estás cargando algo que no pertenecía a tu vida y te la estás cargando encima en el mundo espiritual. Y por eso que muchas veces tenemos problemas naturales, porque los orígenes de los problemas naturales son espirituales. Dios no nos dice algo simplemente porque, qué barbaridad, Dios tiene su mentalidad. Porque la gente ve a Dios como si fuera de la época primitiva, ¿no? Que ya esas cosas, no vas a estar creyendo en esas cosas. Vive la vida, no dejes que la vida te viva, dicen, ¿no? Pero déjame decirte algo, si la Biblia habla es porque tiene la razón, porque ella te dice que cuando tú tienes acto carnal con la mujer de tu prójimo o con alguna persona que no es tu pareja, entonces te estás, ¿qué dice? Contaminando. Y esa era una práctica normal en los demás pueblos que el pueblo de Israel estaba entrando. Era tan normal la práctica de la fornicación o adulterio, como quieran llamarlo. Y Dios le dice, no quiero que lo hagan porque ustedes se van a contaminar. Porque las personas que estaban ahí, las que eran fuera del pueblo de Israel, las de las otras naciones, no solamente estaban teniendo intimidad sexual con alguien, porque déjenme decirles los problemas espirituales que ellos tenían. Dice el siguiente versículo: y no deis hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines el nombre de tu Dios. ¿Qué prácticas tenían estas mujeres? ¿O esta gente? Tenían a sus hijos recién nacidos y las entregaban al dios Moloc. El dios Moloc era una estatua cuyas manos eran así, y ponían a la criatura recién nacida o que tenga meses de nacido y los ofrecían en fuego, los quemaban vivos. Quiero decirte algo, mi amado hermano. ¿En qué parte de la conciencia de una mujer o de un hombre puede haber la capacidad de poder quemar a su hijo vivo? No tendría que tener conciencia para empezar. Y Dios le está diciendo, no te llegues a esas personas, no te unas, porque los problemas espirituales de esa gente son terribles.
han entregado a sus hijos al Dios Moloc, quemándolos vivos. Ah, pastor, en estos tiempos ya no hay esas cosas, ¿no? Ese para esa época, ¿no? ¿Saben cuándo nosotros los padres entregamos al Dios Moloc a nuestros hijos? Cuando tú no les enseñas la palabra de Dios y dejas que otra persona les esté enseñando cosas. Cuando tú no les estás compartiendo los principios de Dios y dejas que la televisión, dejas que el teléfono, porque hay muchos todavía que siguen con el teléfono, dejas que el teléfono todavía controle la vida de tu hijo. No es que insista en ello, pero nuevamente recuerden, la misma ciencia dice que los niños, por causa de usar teléfonos, sus temperamentos son alterados y son distorsionados. Hay niños que son muy hiper por causa de esas cosas. Tú estás entregando a tu hijo. Ay, que para que se entretenga, pastor. Inconscientemente estamos dejando que un fuego externo empiece a quemar a tus hijos y los consuma y se vuelvan rebeldes, se vuelvan personas que te falten el respeto, porque he visto a niños pateando a sus madres, y hablo dentro de la iglesia. Y Dios dice: no te unas, porque allá la gente es así y yo no quiero eso para ti. No quiero. Quiero de ustedes mi especial tesoro, un pueblo de sacerdotes y gente santa. Gente que haga cosas extraordinarias a los que ellos están practicando. Quiero invitarte a que te pongas de pie y la próxima semana vamos a continuar.